Este es el problema que vamos a resolver a continuación. Y vamos a aplicar la misma estrategia que en los problemas anteriores. Esto es, pesar para contar. En el caso de las monedas, el dato importante era la masa de una moneda. En el caso de los granos de arroz, el dato importante era o fue la masa de una cantidad conocida de granos de arroz. En el problema que resolvimos, elegimos una docena, pero pudimos haber elegido una cincuentena o un ciento o un mil. La forma de resolverlo habría sido la misma. ¿Qué dato necesitamos para resolver este problema? ¿Cuál es la masa de una cantidad conocida de átomos de cobre? Y ahí está la clave del problema. ¿Qué cantidad uso? ¿Qué cantidad? ¿Para qué cantidad voy a conocer su masa? Bueno, en química hemos definido el mol. Un mol. ¿De dónde viene la palabra? De mole, de grande, de inmenso. ¿Y qué es un mol? Es la cantidad de átomos que hay exactamente en 12 gramos de carbono, y específicamente del isótopo carbono 12. Ya, así es, esta es la definición. Ahora ustedes me preguntarán, muy bien, pero ¿y cuál es esa cantidad? Mediante muchos experimentos de diversa índole, se ha podido determinar que esta cantidad de átomos es nada más y nada menos que 6,022 por 10 a la 23. Esto es un número enorme. Si no lo comprendes, si tuvieras que escribirlo en extenso, son nada más y nada menos que 600.000 trillones de átomos. Nada más que en 12 gramos. Eso nos está dando una idea de lo pequeño que es el átomo. En este minuto quiero que entiendas lo siguiente. Cuando hablamos de un mol, siempre nos vamos a referir a este número. De la misma manera que cuando hablamos de una docena nos referimos a 12, cuando hablamos de un ciento nos referimos a 100. Cuando hablamos de 10.000 es una decena de mil. El mol es un número. Y podemos hablar de un mol de lápices, de un mol de borradores, de un mol de huevos, de un mol de sillas. El mol es un número. Y usamos el concepto mol para no repetir cada vez 6,022 por 10 a la 23. Es frecuente que nos refiramos a este número como el número de Avogadro, en honor al químico italiano que desarrolló experiencias que permitieron llegar a esta cantidad. Bueno, y de este conocimiento, ¿cómo podemos llegar al dato? ¿Cómo podemos llegar a la información de cuál es la masa de una cantidad conocida de átomos de cobre? Te lo explico a continuación. Muy bien, ya nos acercamos a la respuesta que estamos buscando. ¿Cuántos átomos de cobre hay en ese alambre de 100 gramos de cobre? Ya aprendimos que en 12 gramos de carbono 12 hay un mol de átomos.
y hablamos de un mol para referirnos a una cantidad conocida y específica. ¿Cuál es esa cantidad? El número de Avogadro, que equivale a 6,022 por 10 a la 23. Insisto, cuando hablamos de un mol, nos referimos simplemente a un número enorme, 600.000 trillones. Para que tengas una idea clara de cuán grande es este número, te planteo dos desafíos. El primero, calcula cuántos años te demorarías en contar un número de Avogadro, asumiendo que tardas un segundo en contar un número. El segundo desafío, calcula qué volumen ocuparía un mol de huevos. ¿Bastará la Tierra, nuestro planeta, para almacenar esa cantidad de huevos? Bueno, te dejo ahí el desafío. Ahora, tú puedes estar preguntándote, ¿y por qué estos químicos han elegido como cantidad de referencia un número un tanto enredado? Un número que no es una cantidad cerrada, que no es tan fácil de memorizar. Es que la clave de este número es que un mol de átomos de carbono 12 tienen una masa de 12 gramos. Te muestro a continuación la relevancia de este hecho. Nosotros sabemos que los átomos tienen masa y que la masa de un átomo se informa en unidades de masa atómica o simplemente UMA. Sabemos que la masa de los átomos la encontramos en la tabla periódica. La tabla periódica nos dice que la masa de un átomo de carbono es de 12 UMA, que la masa de un átomo de cobre es de 63,5 UMA. Por lo tanto, la razón entre la masa de un átomo de carbono y la masa de un átomo de cobre es 12 es a 63,5. Muy bien, y si ahora yo comparo la masa de 60 átomos de carbono con la masa de 60 átomos de cobre, ¿cuál va a ser la razón? Aquí puedes ver que la razón sigue siendo 12 es a 63,5. Y si comparo ahora la masa de 6 millones de átomos de carbono y la masa de 6 millones de átomos de cobre, ¿cuál es la razón? Puedes ver aquí, en esta expresión y en estos cálculos, que la razón sigue siendo 12 es a 63,5. Continuemos con el razonamiento. Y si ahora yo comparo la masa de 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono y 6,022 por 10 a la 23 átomos de cobre, ¿cuál es la razón? Puesto que las cantidades son iguales, ya comprenderás que la razón sigue siendo 12 es a 63,5. Pero bueno, podemos perfectamente escribir la masa de un mol de átomos de carbono en lugar de escribir el número. Y podemos decir un mol de átomos de cobre en lugar de 6,022 por 10 a la 23 átomos de cobre. Lo que te quiero decir es que la masa de un mol de átomos de carbono es a la masa de un mol de átomos de cobre, como 12 es a 63,5. Y por definición, ¿cuál es la masa de un mol de átomos de carbono? 12 gramos. O sea, la masa de un mol es 12 gramos. Y completando o resolviendo esta proporción, llegamos a la conclusión
que la masa de un mol de átomos de cobre va a ser 63,5 gramos. Y este es un resultado relevante. ¿Por qué motivo? Porque aquí estamos viendo que la masa de un mol de cualquier elemento es su masa atómica expresada en gramos. Me explico mejor. La masa de un átomo de cobre es 63,5 UMA. La masa de un mol de átomos de cobre es 63,5 gramos. Si en 63,5 gramos de cobre tengo un mol de átomos de cobre, eso significa que la unidad de masa atómica es una cantidad pequeñísima. La masa de cantidades pequeñas de átomos, un átomo, dos átomos, las expresamos en UMA. Las grandes cantidades de átomos, como por ejemplo un mol, 2 moles, las vamos a expresar en gramos. Y ahora ya estamos prácticamente listos para resolver el problema del alambre de cobre. Tenemos ya en pizarra toda la información que requerimos para resolver la pregunta: ¿cuántos átomos de cobre hay en el alambre que tienen una masa de 100 gramos? 100 gramos es la masa del alambre y ya sabemos cuál es la masa de una cantidad conocida de átomos de cobre. Sabemos que un mol de átomos de cobre tiene una masa de 63,5 gramos. El peso atómico del elemento expresado en gramos. ¿Y cuánto es un mol? Bueno, un mol es un número de Avogadro de átomos. Esto es 6,022 por 10 a la 23 átomos. Las operaciones que tenemos que hacer ahora son prácticamente las mismas que aplicamos en los problemas de las monedas y del arroz. Tenemos 100 gramos de cobre y sabemos que un mol de cobre tiene una masa de 63,5 gramos. ¿De qué? 63,5 gramos de cobre. Puedes observar que la operación la construimos de tal manera que las unidades de masa se simplifican y por lo tanto el resultado de esta operación nos va a dar en mol. Toma tu calculadora, haz la operación. ¿Lo tienes? ¿Sabes cuál es el resultado? Efectivamente, el resultado es 1,57 mol de átomos de cobre. ¿Ese es el resultado que buscábamos? No. La pregunta era, ¿cuántos átomos de cobre hay en los 100 gramos de alambre? Para llegar a ese resultado, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta aplicar esta relación. Sabemos que cada mol contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Apliquemos esta relación. 1,57 mol de cobre. Y sabemos que cada mol contiene el número de Avogadro de átomos. En este caso, construimos la operación de manera tal que la unidad mol de átomos de cobre se simplificara y que el resultado nos quedara en la unidad átomos de cobre.
Ya tienes el resultado. ¿Usaste tu calculadora? Muy bien. Y es cierto, el resultado nos da 9,48 por 10 a la 23 átomos de cobre. Esa es la cantidad de átomos que tenemos en el alambre de 100 gramos. Ya has visto entonces la importancia del concepto de mol. Es el que nos permite relacionar la masa de un cierto elemento con la cantidad de átomos de ese elemento. Y veremos a continuación un ejemplo y una metodología para resolver problemas de este tipo.